Muy bien, vamos a abrir las Biblias a Romanos 15, versículo 4. Hoy día vamos a enfocar en este versículo 4. Romanos 15, 4. Así dice la palabra del Señor. Porque las cosas que escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu palabra que tú nos has dado, para que tengamos paciencia, esperanza y consolación. Pedimos que bendigas esta palabra a tu gloria en estos momentos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, última vez comenzamos revisando versículos 1 hasta 7 y vimos que no debemos vivir para agradar a nosotros mismos, sino a Dios. Y lo hacemos así, buscando agradar al vecino, al prójimo, para su bien, para su edificación. Cristo es nuestro ejemplo en esto. Él murió, sufrió mucho por nosotros, no agradando a sí mismo, sino haciendo lo que era necesario para respetarnos de nuestros pecados. Y así nosotros no debemos permitir que diferencias de opinión o siendo impacientes con los que no tienen las mismas ideas con nosotros, no debemos permitir que estas cosas nos dividan, pero debemos guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz, como dice en Efesios 4. Ahora, hoy día vamos a enfocar en versículo 4, porque este versículo es un gran recuerdo a nosotros que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, y nos enseña que debemos mirar a las Escrituras cuando tenemos aflicciones y cuando estamos en necesidad de paciencia o de consolación o de esperanza. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. El Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, fue inspirado por el mismo Dios que inspiró el Nuevo Testamento. Y por eso es útil también para nuestras almas. Lo vemos aquí, por ejemplo. Pablo está hablando de cómo Cristo no se agradó a sí mismo. Podría haber referido a muchos ejemplos de la vida de Cristo, pero en lugar de esto, refirió a Isaías, citó a Isaías, como vimos domingo pasado, para manifestar que esta autonegación de Jesucristo fue profetizada en el Antiguo Testamento, fue dicho de antemano. Y debemos recordar cuando Pablo menciona las Escrituras, para él y los de su edad está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, por referir a Isaías, Pablo afirma la utilidad y de todo el Antiguo Testamento, y especialmente el libro de Isaías, y afirma que todo enséñanos de Jesús, tanto como el Nuevo nos enseña de Jesús. Y adelantándose en este capítulo, va a referir a muchos más versículos del Antiguo Testamento, otra vez enseñando que todo lo que él enseña
fue enseñado en el Antiguo Testamento, pero ahora es hecho más claro en el Nuevo. Especialmente va a decir que la fe de los gentiles, tanto como los judíos, fue enseñado de antemano y no es algo nuevo que Él está introduciendo o que Jesús introdució, pero ellos están cumpliendo y enseñando lo mismo que enseñaba en el Antiguo Testamento. Y más del ejemplo, Él declara aquí que estas cosas fueron escritos para nuestra enseñanza. Y por esto, nosotros debemos fijar en lo que dice toda la Biblia y estudiarla porque fue escrito para nuestra instrucción, nuestra enseñanza. O sea, está diciendo a los romanos que mayormente son gentiles y que no son judíos, que cuando Moisés escribió los libros que él escribió, Dios estaba pensando en ellos tanto como en Israel. Cuando los profetas Isaías y Jeremías y los demás hablaban, Dios pensaba en nosotros tanto como en el pueblo de su día. Y por eso, nosotros cuando decimos que Pablo escribió Romanos y Juan escribió el Apocalipsis, es verdad que fueron los instrumentos humanos, pero ellos no escribieron sus propias opiniones, sino fueron inspirados por Dios, como 2 Pedro 1:21 dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra es de Dios. Pablo escribió algunos libros, Juan otros, Lucas, los demás, y cada uno tiene su distinto sonido, como el piano tiene el sonido distinto de la guitarra. Pero Dios dirigió que lo que ellos escribieran sea la verdad, y es la verdad. Y también dirigió que sea útil para nosotros, tanto para los que recibieron la revelación de Él en el primer lugar. Hoy día hay demasiada gente que opinan que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro anciano que no tiene valor en nuestro día y quieren cambiar sus enseñanzas y en su lugar poner ideas modernas. Bueno, el problema es las ideas del hombre nunca son iguales con las ideas de Dios. Y cuando ponemos las ideas del hombre en lugar de las ideas de Dios, tenemos malas consecuencias. En Amós, él dice que Dios profetizaba que Dios iba a enviar una hambre sobre el pueblo, pero una hambre de la palabra de Dios. Yo creo que hoy día la misma cosa está pasando. Preguntamos, ¿por qué hay tanta maldad en nuestras sociedades? Bueno, la gente son tan religiosos como siempre. Tenemos bastantes iglesias, pero la diferencia es que la palabra de Dios ha sido cambiada por ideas modernas. La gente no está oyendo la verdad que Dios ha revelado. Andan como ovejas perdidas
llenos de enojo y de envidia y de tantas cosas. Y es porque estamos viendo lo que resulta cuando abandonamos la palabra de Dios. Pablo dijo a Timoteo en su segunda carta: prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y lo dijo porque decía que mucha gente no iba a querer oírla, pero era necesario. Los hombres pueden entretener. Los hombres pueden hacernos reír y cosas así. Pueden dar sus opiniones, pero solamente Dios puede darnos verdad que es indisputable y que alcanza más que el sepulcro. Y Dios nos habla infaliblemente por medio de su palabra. Es su palabra que debemos apreciar y estudiar, porque no hay otro inspirado como este. Y gracias al Señor hay poquitos que tienen la audaz de decir que son igual con la Biblia, pero sí hay, y no debemos escucharlas. Esta palabra es diferente si la comparemos con cualquier otra que se llamaba escritura. Vamos a ver la superioridad pronto. Este libro y esto solo nos enseña cuán grande es Dios y cuánto nos ha amado y cuánto lo necesitamos. Ningún otro nos manifiesta cómo nos amó en Cristo y Dios su Hijo para rescatarnos de nuestros pecados. Debemos escucharlo. Fue dado, como dice aquí, para nuestra enseñanza. Y nos dice que Dios está controlando toda la historia, está dirigiendo todo lo que pasa en este mundo, para que ni aún un pájaro cae del aire sin su voluntad. Y Él también decidió que se debe escribir y que no. Y es bueno porque si yo estaba encargado con esto, yo incluiría cosas que no están aquí y no pondría cosas que sí, pero Dios es más sabio que yo y Él sabe lo que necesitamos y lo que va a necesitar la próxima generación y todo. Dios sabe lo que necesitamos saber. Ahora, no voy a decir que la Biblia contesta todas nuestras preguntas, pero sí nos dice todo lo que necesitamos saber para que seamos justos y rectos y preparados cuando Cristo viene otra vez para juzgar este mundo. Y si estudiamos bien el Antiguo Testamento con ojos de fe, vamos a ver a Jesús revelado ahí tanto como en el Nuevo. En la caída, Dios dijo que el hijo de la mujer iba a pisar sobre la serpiente. Esto fue profecía de Cristo. En el sacrificio ese sistema de sacrificios que Dios estableció, se manifestaba nuestra necesidad para un sustituto, que la sangre de becerros y cabras no fue suficiente y nos dirigía a buscar a un sacrificio perfecto, quien es Cristo. Abraham llevando a Isaac al monte, ahí vemos que Dios iba a proveer el sacrificio. En José, en los profetas, todo vemos la providencia de Dios y vemos muchas cosas de Jesucristo.
Jesús, cuando apareció después de su resurrección a los 2 discípulos en el camino a Emaús, nos explicaba de todo el Antiguo Testamento que cómo decía que Él tenía que morir y resucitarse. Es verdad que hoy día no necesitamos ofrecer sacrificios, pero como alguien dijo, aunque no somos gobernados por ellos, todavía tienen mucho que enseñarnos de la importancia de la santidad y del perdón y de que necesitamos un sustituto por nuestro pecado. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que tengamos esperanza. Y cuando dice para que tengamos esperanza, no está diciendo, no está hablando de una esperanza incierta, como muchos dicen, espero que sea más fresco mañana, espero que llueva. Pues podemos esperarlo, pero es dudoso que va a pasar. Espero que gano la lotería. Aunque no he comprado boleta, es otro asunto. Pero espero que sí, pero dudamos. No, cuando la Biblia nos da esperanza, es una aseguranza segura y fija. De ahí de que hubo unos presos en una cárcel alemana durante la Segunda Guerra y recibieron noticias que Alemania fue vencida. Todavía estaban presos, pero ahora estaban llenos de esperanza porque sabían que en 2 o 3 días iban a ser librados porque ya había terminado la guerra. Así, la Biblia nos dice que aunque estamos batallando con el pecado y el sufrimiento y todo aquí, la victoria ya ha sido ganada por Cristo. Aunque todavía tenemos que tolerar la cárcel, por decir unos días, la victoria es por nuestro lado, por medio de Jesucristo. Por esto sabemos que podemos sobrevivir por cada tribulación, porque Cristo está con nosotros, Dios está velándonos y cuidándonos. Y en Cristo mis pecados son perdonados y no tengo nada de temer en el juicio. Cuando esta vida termina, voy a un lugar mejor. Tengo la aseguranza que a pesar de todas mis tribulaciones, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está obrando en todas las cosas, aún en mis sufrimientos, para mi bienestar. Leímos cómo fueron maltratados José y Daniel, pero Dios los libró. Puede librar a nosotros de nuestras aflicciones. Vimos cómo David sufría abajo de Saúl, pero nunca levantó su mano contra Saúl, tampoco debemos nosotros. Esta palabra nos da mucha esperanza en tribulaciones y también nos da mucha esperanza en pecado. Leímos como David, como Pedro pecaron, pero Dios todavía los amaba y los usaba. Y esto me da esperanza cuando yo tropiezo y caigo en el pecado, que Dios todavía puede perdonarme y usarme cuando me arrepiento. Vimos cómo Dios cuidó por Ruth y Naomi en su pobreza y en su tribulación y nos da esperanza en nuestras tribulaciones. Como el
el mendigo Lázaro sufrió, pero ¿cuánto fue consolado cuando murió? Y esto nos da esperanza para que sigamos confiando en Cristo, en su Padre Celestial, y no dudando, no desmayando. Esta esperanza se nos da por la paciencia y la consolación. Paciencia traduce una palabra que habla de soportar los males y el sufrimiento con una mente tranquila. Estás pensando, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? O un amado está enfermo y muriendo y no sabes cómo cuidar. ¿Cómo puedes tener paz? ¿Cómo puedes esperar pacientemente en estas tribulaciones? Pues por esconder la palabra de Dios en el corazón. Si somos enseñados por la palabra, nos da fuerzas para enfrentar las tribulaciones y las dificultades de nuestras vidas. La palabra es llena de ejemplos. He mencionado a José, también Job. O podemos meditar en Moisés. Por su pecado pasó 40 años en el desierto, pero luego Dios lo usó. Podemos meditar en Elizabeth y Ana. ¿Cuánto deseaban hijos? Y tenían que esperar mucho, pero al recibirlos, cuán grandes eran esos hijos. La palabra es llena de ánimo. Dios dice, nunca te voy a abandonar. Estoy con vosotros siempre. Debemos leerlo y creerlo y dejar que Dios nos hable, y así tendremos paciencia en nuestras tribulaciones. Consolación. Otra vez. ¿Cuántas veces Dios da consolación? La palabra nos asegura que Dios nos ama aun cuando parece que se ha olvidado de nosotros. Muchas veces pensamos, ¿dónde está Dios? Pero la palabra nos asegura que está con nosotros y sabe lo que estamos pasando y que no nos ha abandonado. Otra vez, las Escrituras nos enseñan estas cosas para que tengamos esperanza. Hay bastantes ejemplos, pero quiero mencionarles uno de un hombre, un hermano, que fue creyente en China hace 70 años más o menos. Lo pusieron en la cárcel y lo afligieron hasta que renunciaba a su fe y luego le soltaron. Y iban caminando, se oía en las calles diciéndose, yo soy Pedro, yo soy Judas. O sea, pensando en que había traicionado a su Señor. Hasta que se arrepintió y se entregó a las autoridades otra vez y dijeron, no renunció a mi fe. Luego le echaron en la cárcel otra vez y él se quedó en su cama por bastante tiempo, no sabía cuánto tiempo, miserable no porque estaba encarcelado, sino porque se había renunciado a su Señor. Pero después de mucho tiempo se recordó de palabras que había memorizado de Micaías. Y yo voy a decirles, al leer estas palabras, no sé por qué él los memorizaba, pero el Señor obra así.
Y el Señor le hizo recordar Miqueas, digo, 7, versículos 8 y 9. Porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Y al recordar estas palabras, él encontró paz. Que Dios juzgó su causa y le hizo justicia. Dice, la palabra de Dios me dio el mejor momento en mi vida cuando yo vencí mis mentiras. Nunca es desesperado otra vez, aunque por toda su vida fue perseguido mucho. Dios usa su palabra así para ayudarnos en nuestras situaciones personales. Sí, la hemos escondido en nuestros corazones. Nosotros queremos todos paz, consolación y esperanza en este mundo tan lleno de tristezas y dolores y tribulaciones. ¿Cómo encontramos? Hay que leer la palabra. Hay que escuchar la palabra predicada. Hay que meditar en la palabra, reflejar en lo que dice. La palabra nos dice que nuestro Dios es un Dios poderoso, asombroso, que su poder es más grande que podemos imaginar, que Él puede, cuando nosotros no. También nos dice que su amor es más grande que podemos imaginar, más grande que podemos entender. Voy a decirles, hay gente que más que los conozco, menos tengo confianza en ellos. Pero con Dios es al revés. Mejor que lo conozco, mejor que confío en Él. Dios se revela a nosotros por su palabra. Debemos estudiarlo, memorizarlo, meditar en ella. Y cuando Él nos enseña la verdad, debemos obedecerla. Si buscamos a Él en su palabra, lo vamos a encontrar. Y estoy convencido que hay un versículo que nos va a ayudar en cada batalla, en cada tentación. Y más que escondimos la palabra en nuestros corazones, más que vamos a poder recordar lo que necesitamos recordar en tiempos de tribulación y de tentación. Pero tenemos que creer lo que Dios nos dice. La palabra de Dios, la palabra dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si escuchamos a la palabra, vamos a aprender que Dios vino y murió por nuestros pecados. Cualquiera que cree en Él no se pierde, mas tenga vida eterna. Nos vamos a encontrar que Dios siempre está con nosotros, ayudándonos y que no más hay que confiar en Él y buscar. ¿Estás aprendiendo de la palabra, escuchando lo que Dios te dice? Te dice arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. Te dice confía en Él y tienes vida eterna. Tienes poder vencer este mundo y toda la tentación y el pecado que en él hay.
vamos a esconder esta palabra en nuestros corazones y creerla y obedecerla. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos a amarla y apreciarla más y más cada día. Enséñanos a aprenderla y usarla en la tentación y en la tribulación para consolar nuestros corazones. Oh Señor, gracias por ellos. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.